Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en la primera carta de Juan, que es la carta que estamos estudiando los días jueves. Primera de Juan, capítulo 3, y el versículo número 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 vamos a leer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, quiero hacer un recordatorio, porque recuerde, hermanos, que esta es una carta y esto lleva una secuencia. Y la semana pasada estuvimos estudiando, hermanos, comenzamos el estudio de este capítulo número 3 y leímos, hermanos, solamente 3 versículos, estudiamos 3 versículos. Y en el estudio anterior, hermano, el apóstol Juan nos decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mire, para que seamos hijos de Dios. Mire qué bonito, hermano. O sea, Juan, hermano, hace y quiere que nosotros, hermano, pensemos, analicemos y entendamos, hermano, el gran amor que Dios nos ha mostrado, hermano. Eso es lo que Juan quiere, que nosotros como creyentes entendamos el amor de Dios, hermano. Entendamos, hermano, cuán grande ha sido el amor de Dios para nuestra vida. No sé cuántos se alegran de ese amor de Dios, hermano. Hermano, el amor que Dios nos ha mostrado es que ahora, dice el estudio que tuvimos la semana pasada, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y decíamos, hermano, que eso nos hace pensar de que hubo un tiempo, hermano, en que nosotros no podíamos decir que Dios era nuestro Padre, porque no éramos hijos de Dios. Hay personas que como le digo, quizás llegan a pensar que todos somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que ese es un derecho que se le da a aquel que cree. A todos los que creen, el Señor les ha dado el derecho. Hermano, la autoridad les ha dado, hermano, sí, ese derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Mire qué bonito, ¿no? Y ese derecho lo tiene usted, pero a todos los que creen, dice la palabra. Mire qué bonito. Entonces de eso hablábamos, hermano, en el estudio anterior. Y este día vamos a estudiar el versículo del 4 al 8. Dice, hermanos, la palabra del Señor, el verso 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, dice ahí.
Hermanos, como creyentes debemos entender, hermanos, la seriedad del pecado. A veces, hermanos, como que el pecado, hermanos, lo vemos como algo trivial, no es nada, lo vemos, hermanos, como un simple error, es solamente una falla, dice la gente. Algunas personas piensan de que el pecado no es nada. Pero veamos, hermano, qué es lo que la palabra nos dice aquí. Y como le digo, como creyentes debemos de entender, hermano, la seriedad del pecado. Hermano, el pecado es una ofensa a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, el pecado es una ofensa hacia Dios. Juan, hermano, define el pecado en estos versículos como una transgresión, porque ahí dice, mire, todo aquel que comete pecado infringir, violar, transgredir la ley de Dios. Entonces, hermano, podemos decir que el pecado es una desobediencia directa contra la ley de Dios. Es una ofensa directa contra la ley de Dios. Cada vez que pecamos, hermano, estamos menospreciando la voluntad de Dios y quebramos su orden perfecto. Cada vez que el ser humano peca, cada vez que, hermano, las personas pecan, el ser humano peca, estamos menospreciando. Estamos, hermano, pensando que no es nada. Pero estamos, hermano, quebrantando las leyes de Dios. Entonces, ahí Juan, hermano, vemos como Juan quiere que nosotros entendamos, hermano, la seriedad del pecado. Es serio. No es algo, hermano, que no es nada. No, el pecado ofende a Dios. Versículo 5. Y sabemos, dice el verso 5, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él, dice. Oigan, primero Juan nos habla acerca de qué es el pecado. Es una transgresión a la ley de Dios. Es ofender a Dios. Y sabemos, dice Juan, que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hermano, en este versículo 5 la palabra apareció hace referencia a la venida del Señor cuando Él vino al mundo, hermano, cuando Él se encarnó. Él apareció, dice. O sea, su venida, hermano, no fue algo, hermano, de casualidad, sino un acto intencional, mire, y con un propósito eterno. Hermano, el Señor cuando vino a esta tierra, Él traía un propósito, un plan que había sido, hermano, voy a decirlo así, había sido, hermano, organizado desde antes de la fundación del mundo. Ya vino con un propósito. El Hijo de Dios, hermano, se manifestó o apareció, dice ahí en el versículo, apareció en la historia para cumplir una misión redentora. Él vino a cumplir una misión. Bueno, dicen amén, hermano. Hermano, Dios es un Dios, hermano, de propósito. Él no hace nada al azar. Él tiene un plan y lo va a cumplir, hermano. Tiene un plan con cada uno de nosotros.
Y mire cuál es el propósito, porque dice, y sabemos que Él apareció. Y esa palabra que sigue, para, nos habla de ese propósito. Y sabemos que Él apareció para, dice ahí. Esa palabra nos habla del propósito, que es lo que viene, para quitar, dice ahí, nuestros pecados. Entonces, hermanos, su misión o el propósito de su venida era para dar su vida por nosotros. Mire, hermano, cuando nosotros vemos personas, hermano, llorando en esos actos religiosos, quizás diciendo, yo hubiera defendido al Señor para que no le hicieran lo que le hicieron, esa gente no sabe que si Él no muere estaríamos perdidos, hermano, porque Él traía el propósito de dar su vida por nosotros. Era un plan de Dios. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Si yo necesitara ayuda, yo solamente pido, hermano, una legión de ángeles. Y ni lo necesitaba, hermano, si con solo que el Señor pensara que cayeran todos ahí, hubieran caído. Porque Él es Dios. Pero Él, hermano, traía esa misión, dar su vida por nosotros. Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. Mire, cargó con nuestros pecados, porque ahí dice que Él vino para quitar nuestros pecados. ¿A cuántos ya les quitaron sus pecados, hermano? Les estoy preguntando, ¿a cuántos ya les quitaron sus pecados? Porque ahí dice que Él vino a quitar nuestros pecados. Entonces, Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. Los quitó al morir en nuestro lugar. Cuando nosotros decimos, Él murió por mí, estamos diciendo que nosotros merecíamos estar en esa cruz y morir por pecadores. Pero viene el Señor y toma nuestro lugar. Él es nuestro sustituto y Él viene y muere por nosotros, toma nuestros pecados y Él muere. Fíjate que Jesús, como Dios, como hombre, Él no podía morir porque Él no cometió pecado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús como hombre, dice la Biblia que Él nunca pecó. Amén, hermano. Él nunca pecó. Así dice la palabra del Señor, que Él no pecó. Y la Biblia dice que alma que pecare, esa morirá. Amén, hermano. Pero y entonces si Jesús nunca pecó, ¿cómo fue que murió? Murió porque Él cargó nuestros pecados, hermano. Eso lo hizo morir, nuestros pecados, porque Él era sin pecado. Entonces el pecado, como la Biblia dice que Él quitó, para quitar nuestros pecados, Él quitó nuestros pecados. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, los que estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí, hermano? ¿Cuántos están en Cristo aquí, hermano? Si estamos en Cristo, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, los que estamos en Cristo, porque Él quitó ese pecado de nosotros en la cruz.
Amén. El creyente debe vivir en libertad y no volver a la esclavitud del pecado, porque Dios quitó nuestros pecados, hermano. Nos dio libertad. Y dice el versículo 5 al final, y no hay pecado en él, dice al final del versículo 5. Esta frase nos habla, hermano, de la perfección y de la santidad absoluta de Cristo, porque ahí dice, y no hay pecado en él. Hermano, el Señor nunca pecó, hermano. Entonces, a diferencia de nosotros, Jesús nunca cometió pecado. Hermano, solamente un cordero sin mancha podía quitar el pecado del mundo. Amén. Hermano, en el Antiguo Testamento se nos habla de los sacrificios por el pecado. Y si usted se recuerda, hermano, nos habla que la persona que había pecado debía llevar un animal, un cordero, una oveja, pero ese animalito debía de ser, oiga, ¿cómo debía de ser ese animalito que iba a ser sacrificado por causa de nuestros pecados? Oiga esta parte, hermano. El animalito que se le llevaba en el Antiguo Testamento cuando alguien pecaba, ese animalito tenía que ser perfecto. No iban a llevar, bueno, ahí en la ley está, ningún animal que fuera choco, o sea, que le faltara un ojito, voy a entregarle al Señor, hermano. Al Señor no le podíamos llevar nada que estuviera defectuoso. Que está manco, este animalito que más o menos, no se podía. Tenía que ser perfecto. Eso nos hablaba, hermano, del simbolismo de que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, debía ser perfecto. El Señor no recibía una ofrenda así. Mire lo que dice, hermano, San Juan 1:29. San Juan, el Evangelio de Juan, San Juan 1:29 dice de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, y dijo, mire lo que dijo Juan el Bautista: he ahí, o he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. Juan, hermano, él ahí está diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues, hermano, el único que puede quitar el pecado es Jesús. Es el Señor. Es Cristo. Cristo fue el sacrificio perfecto porque Él fue sin pecado. Su vida sin pecado, hermano, nos garantiza nuestra salvación. Y nos da confianza de que su obra fue suficiente, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar el pecado, para quitar el pecado. Nadie puede quitar el pecado, solo la sangre del Cristo Jesús. Nadie puede perdonar pecados. Nadie, solamente a través de Cristo. Es el único. Entonces, hermano, ese sacrificio fue suficiente. Fue el sacrificio agradable a Dios.
Fue el sacrificio, hermano, que complació al Señor, porque fue un sacrificio perfecto. Nosotros, hermanos, no podemos pagar ni siquiera una mentirita blanca, hermano. Nada. Entonces, como cristianos, hermanos, debemos de vivir agradecidos porque Cristo cargó con nuestros pecados. Debemos de vivir agradecidos, dándole la gloria, dándole la honra, dándole la alabanza. Cuando nosotros, hermanos, venimos aquí, venimos a darle, ¿el qué venimos a darle? Sacrificio de alabanza. ¿Dice o no dice así la palabra? Así dice. Entonces un sacrificio que el Señor se agrada y recibe es un sacrificio que esté bien hecho, hermano. Por eso cuando cantemos, hermano, hagámoslo con alegría, con gozo, hermano, con todo el corazón, porque Él se lo merece. Pero si usted está pensando en a saber qué, no le estamos dando el sacrificio de alabanza que al Señor se merece. Es de veras. A veces nos acostumbramos, hermano, a creer que podemos cantar, hermano, pensando en cualquier cosa y de que, a saber, ni me acuerdo las alabanzas que cantamos. No, hermano, entonces, no le estamos dando a Dios un culto de acción de gracias, como siempre lo he dicho, hermano. Usted puede venir, hermano, y decir, ahora le voy a ir a dar al Señor un culto de acción de gracias. Voy a adorarlo, voy a cantarle, voy a adorarlo con todo el corazón. Hermano, voy a oír la palabra, voy a estar atento. Ese es un culto de acción de gracias. Y se lo explico así porque nosotros podemos, hermano, dar comida y no estar ni en el culto. Hermano, hacer un culto de acción de gracias y andar corriendo. Y al Señor ni una alabanza se la dimos porque andábamos acarrerados con el culto de acción de gracias. Y decir, quiero darle un culto de acción de gracias al Señor. Y ni al culto entró. Por la corredera, o sea, pensemos en eso, hermano. Y no lo digo porque no me guste comer. No, hermano, es que a Dios, hermano, se merece lo mejor. Entonces démosle al Señor un culto de acción de gracias. Verso 6. Mire esto, hermano. Este es interesante, esta parte. Todo es interesante, pero mire este verso 6. Todo aquel que permanece en Él, oiga, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Expliquemos esta parte, hermano, porque si la sacamos fuera de contexto, estaríamos en un error. Aquí la palabra no peca no significa que el creyente nunca peca, porque la palabra de Dios no dice eso. Entonces, ¿a qué se refiere esto que está diciendo aquí Juan? En esta carta de Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, en el comienzo de este estudio de Juan, de esta carta, leíamos esto que Juan decía. Primera de Juan 1, 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice. Y la verdad no está en nosotros. Aquí el mismo Juan, al comienzo de esta carta, él está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Estamos engañados. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir aquí esta parte? Que dice, todo aquel que permanece en Él no peca, dice Juan. Lo que aquí Juan quiere decir en este versículo
es que el que permanece en Cristo no vive practicando el pecado como un estilo de vida. Hermano, el que permanece en el Señor, y por eso habla, hermano, el versículo, habla de permanecer. Todo aquel que permanece en Él. Hay que entender esta parte. ¿Qué es permanecer en Él, hermano? El que vive en comunión con Dios, el que vive cuidándose, el que vive, hermano, procurando no ofender al Señor, ese es el que no practica el pecado. Pero aquel que, hermano, no permanece en Él, es cristiano, pero no permanece en Él, vive alejado de Dios, ese peca. Ese tiene malos pensamientos y no se arrepiente. Ese puede ofender y no pide perdón. Ese hermano vive en el pecado. Es que hay una diferencia entre practicar el pecado, como lo he explicado otras veces, y caer en pecado. Un creyente puede caer en pecado. Caer. Se cayó, se resbaló, caer en pecado, y otra cosa es practicar el pecado. Usted sabe que la práctica es algo que alguien hace continuamente. Todo el tiempo vive ahí, y para él es lo mismo, hermano, es una técnica ya. ¿Verdad? Una técnica. Vive en esa práctica. Entonces aquí dice, todo aquel que permanece en él no peca. Y como le digo, habla, hermano, de que el creyente no permanece en el pecado, no lo practica. El que permanece en Cristo no vive practicando el pecado como un estilo de vida. Ese ya es su estilo de vida. Hermano, la evidencia de una verdadera relación con Cristo es una vida transformada. Amén, hermano. Oiga, la evidencia de una verdadera relación con Cristo, está en relación con Él, lee su palabra, tiene temor de Dios, hermano. Esa relación con Cristo es una evidencia de una vida transformada. No una vida, hermano, dominada por el pecado. ¿Será, hermano, que nosotros, como una vez les hice una pregunta, será que nosotros podemos decir, yo no puedo dejar, yo así soy? ¿Podemos decir eso? Yo no puedo dejar ese pecado, es que así soy. A mí cuando me enojan, yo les digo sus verdades. No, hermano. No puede ser que vivamos una vida dominada por el pecado. Porque ¿qué dice la Biblia? El que vive dominado por el pecado no le conoce, dice. Eso dice el versículo ahí, miren. El 6, al final del 6 dice, no le ha conocido, dice. Entonces, hermano, el creyente no puede vivir dominado por el pecado. Primero porque el Señor ya quitó nuestros pecados, hermano. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe, dice. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Hermano, la justicia verdadera se demuestra con hechos, no solamente con palabras. Amén. Debemos vivir una vida justa. Ser justo.
¿Cuántos se acuerdan de un versículo que dice: no debáis a nadie nada? Oiga este versículo. Fíjate que a veces nosotros, hermanos, los versículos los sacamos fuera de contexto. Oiga esta parte. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo que dice: no debáis a nadie nada? Todo lo relacionamos con el dinero, pero ahí no está hablando de dinero, aunque debería de ser eso. Bueno, también va incluido. No debáis a nadie nada. No significa que usted no puede deber. Se debe muchas veces, a veces hasta las casas. ¿Quién nos saca una casa? Se debe. Pero hay alguien que dice que tenemos que honrar nuestras deudas. ¿Cuántos han oído honrar nuestras deudas? ¿Qué significa honrar nuestras deudas? Que usted paga lo que debe, aunque sea poco a poco, de 5 en 5. Porque eso habla de la justicia. ¿Cómo puede ser, hermano, que la Biblia diga: no debáis a nadie nada, si todos debemos, pero debemos honrar nuestras deudas? Es cierto, todos debemos, pero tenemos que ser justos. El que honra sus deudas es aquel que dice: mire, tengo esta deuda, le voy pagando, y voy pagando, y voy pagando. Eso es honrar nuestras deudas. Eso le va a traer un buen récord a usted, porque le van a decir: no quiere más, porque paga. Pero cuando usted no paga, mejor la gente ve para dónde agarra, porque ahí viene este que ya me va a pedir. ¿Pero por qué? Porque no honramos nuestras deudas. Y aquí, hermano, le hablo de aquí que dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. El creyente debe de ser justo, como Él es justo. Entonces, como le estoy diciendo, la justicia verdadera se demuestra con hechos, no solamente con palabras. El verdadero creyente refleja el carácter de Cristo. Mire qué bonito, hermano. Fíjese que cuando nosotros actuamos con justicia, con amor, con mansedumbre, ahí estamos mostrando el carácter de Cristo. Estamos mostrando, si la gente eso quiere ver, hermano. La gente dice: no, esta hermana, mire, esta mujer es justa. Yo hasta puedo meter mis manos por ella, si es cualquier favor, cualquier cosa, no, es calidad. Ahí la gente está viendo el carácter de Cristo en nosotros. Vaya, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Mira, aquí ya se fue más profunda la cosa, hermano, más seria. Porque aquí Juan, en este verso 8, dice: pero fíjese que, por eso le digo yo, hermano, qué bonita es la palabra del Señor, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Porque mire, hay que leerla como dice la palabra del Señor: el que lea entienda. Dice en Apocalipsis: el que lea entienda. Mire, dice aquí, no dice el que peca es del diablo, no. El que practica el pecado, el que vive una vida de pecado, el que vive, hermano, que ya esa es su naturaleza de vivir. Ahí dice: el que practica el pecado es del diablo, dice. Qué serio, hermano. Por eso nosotros como creyentes, hermano, no podemos vivir en el pecado, hermano. Está bien, pecamos, pero al ratito ya tienen que borrarse eso, hermano.
¿Cómo va usted a permanecer en el pecado día y día? Pasen un año, pasan dos, y siempre, hermano, practicando el mismo pecado. Sea el que usted quiera pensar, ahí más abajo ya va a venir la definición. Como le digo, usted puede pecar, podemos pecar, pero eso tiene que en ese momento pedir perdón y seguir adelante, hermano, y borrón y cuenta nueva, y aquí se acabó todo. Pero vivir en pecado no puede ser en un cristiano, en un hijo de Dios, hermano. Porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, examinemos este versículo. Decir que es del diablo, porque dice que practica el pecado es del diablo. Decir que es del diablo significa, hermanos, que esa persona, no quiere decir que esa persona, hermano, haya sido engendrada por el diablo. No quiere decir eso cuando dice que es del diablo, sino que esa persona está bajo la influencia y el dominio del diablo. Mire qué tremendo. Estar bajo el dominio y bajo la influencia del diablo significa, mire, que es del diablo. En otras palabras, hermano, ese personaje es esclavo del diablo. Eso es lo que aquí dice Juan. Y esa persona que practica el pecado, su vida refleja la naturaleza del diablo, no la de Dios. Oiga, esa persona que practica el pecado, su vida refleja la naturaleza del diablo, no la de Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces, hermano, luego viene una parte muy bonita, porque ahí esta parte es fea, digámosla. Pero mire lo que sigue, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermano. Hermano, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí, hermano, Juan enfatiza de nuevo el propósito de la encarnación de Cristo. Jesús vino a enfrentar, hermano, directamente la obra de Satanás, a enfrentarlo. Ahí cuando dice deshacer, porque dice que Él ha venido a deshacer las obras del diablo. Deshacer significa, hermano, desatar, porque la obra del diablo es atar, pero Cristo ha venido a deshacer. Deshacer, destruir la obra del diablo, desatar, romper en pedazos lo que es de Satanás. Hermano, cuando Cristo nos libertó, hermano, rompió las cadenas, hermano. Las cadenas se pudrieron, hermano. Esas cadenas que lo tenían atado al pecado, al vicio, hermano, a lo que usted quiera. El Señor la rompió. Usted ya no es esclavo del pecado. Va a decir que dice, yo porque me aguanto, no porque tengo ganas de ir. No, mejor vaya. No, hermano, el que ya ha sido liberado, ese ya no quiere estar ahí, hermano. Ya no. Las obras del diablo son el pecado, la mentira, la muerte, la esclavitud, el odio, la maldad. Toda esa esclavitud espiritual. En la cruz, Jesús, hermano, desarmó al enemigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Hermano, la mayor victoria
fue en la cruz. Por eso es de que Satanás, hermano, no quería que el Señor fuera a la cruz, porque ahí lo iba a vencer por nosotros. Así es que, hermano, Él quebró el poder del pecado y de la muerte. En Cristo hay verdadera libertad. En Cristo hay verdadera libertad, hermano. No tenemos por qué seguir esclavos del pecado. No tenemos, hermano. Porque Jesús ya deshizo el poder de Satanás en nuestra vida. Como hijos de Dios debemos reflejar la justicia de Dios, la justicia de Cristo, no las obras del enemigo, nada, porque nuestra vida le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? Bueno, nuestra vida le pertenece a Él. Así que, hermano, no nos dejemos dominar por nada. Por nada. Aunque usted diga, no, pero es que no se deje dominar por nada. Por nuestra naturaleza caída. Lo que tiene que dominar es nuestra naturaleza espiritual. Esa anhela de Dios. Así que, hermano, Dios ya nos dio la victoria en Cristo Jesús. Amén. Cerremos los ojitos, hermano. Cerremos los ojos y oremos al Señor y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta bendición que tenemos, por esta bendición de adorarte, Señor. Dios mío, gracias, porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, Señor. Gracias, porque nos permites poder estudiar tu palabra, Señor. Dios mío, perdona nuestras faltas. Señor, perdona nuestros malos pensamientos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a vivir como a ti te agrada, Señor. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Dígale: ya no soy esclavo del pecado. No, no somos esclavos del pecado. El Señor nos liberó. El Señor en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados, por nuestra libertad. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Ahora somos libres. Somos libres en el Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te agradecemos todo lo bueno, Señor, que tú haces por nosotros, Señor. Padre, gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Mientras todavía mis hermanos oran, quisiéramos saber si hay alguien que quisiera ponerse a cuentas con Dios. ¿Habrá alguien que sabe que necesita pedirle perdón al Señor? Si usted sabe que necesita y siente en su corazón pedirle perdón al Señor, yo te invito, pídele perdón al Señor. Aquí nosotros no estamos para juzgarnos, sino para ayudarnos. Habrá alguien que sabe que necesita decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, perdona mis pecados, Señor.
Perdóname, Señor. Yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Habrá alguien que quiere reconciliarse con el Señor? Usted sabe cómo está su corazón. Usted sabe cómo está su vida. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la Biblia.